Bueno, ahora vamos a hablar de representaciones de vectores por componentes. Otra vez lo mismo, ¿verdad? Si vamos a hablar de alguna cuestión de vectores, tenemos que decir en qué representación. Ustedes ya saben, hay varias representaciones por componentes o en espacios vectoriales o por flechas. En este caso, quisiera hablar de la representación por magnitud y dirección y la representación por componentes, es decir, cuando un vector se escribe como módulo y dirección o componente AX y AY. ¿Qué son esas AX y AY y qué es el módulo y la dirección? Bueno, aquí tenemos una representación de un vector con su módulo, que es el largo del vector, y la dirección con respecto, en este caso, a la horizontal. Puede ser como dice a la izquierda. Esta es la representación magnitud y dirección, donde la letra A sin flecha arriba indica el largo del vector, el módulo del vector, la magnitud, y 60 grados pues la dirección. Por otro lado, la magnitud se denota con la letra A sin flecha porque proviene del hecho de que cuando tiene flecha es el vector en sí, y cuando está en barras de valor absoluto se escribe sin flecha o bien con letras normales, sin que sean negritas. La representación en componentes, que es otra representación, es cuando escribimos un vector con sus componentes AX, AY o BX, BY. Es una notación muy simple y que tiene reglas pues hasta cierto punto simples. Por ejemplo, si yo doy las componentes de A y B y luego digo la suma de A más B, pues entonces el vector suma, que es el vector C, hay que sumar las primeras componentes para obtener la primera componente del vector C, o sea, AX más BX. Y hay que sumar las segundas componentes, o sea, AY más BY, para obtener la segunda componente. Si fuera, por ejemplo, el vector A 3, menos 5 y el vector B 1,6, pues sumamos 3 más 1 y menos 5 más 6. Obtenemos 4,1. Esta es una representación muy fácil de usar. Ahora bien, ¿qué quiere decir cada uno de estos términos? ¿Cuál es el significado de estos términos? Porque conocemos muchos, AX y AY, y los trabajamos, pero ¿qué quieren decir? Bueno, pues esto es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a partir de que tenemos la representación magnitud y dirección, y ven ustedes que si yo trazo una línea paralela al eje X, entonces puedo dibujar el vector verde, que es el vector AY. Es un vector, no es un número. Y si yo tomo una línea paralela a Y, puedo dibujar el vector AX. Es un vector, no es un número. ¿Por qué? Pues porque entre esos dos vectores, el rojo y el verde, puedo obtener el original, es decir, el vector amarillo, donde uno de ellos es el vector AX horizontal y AY el vector vertical, y están sumados siguiendo la regla del paralelogramo. El vector AX, ¿verdad? La cola del vector AX en la punta del vector AY, y obtengo el vector A original, ¿verdad? De donde yo salí. Así tengo yo que el vector A igual a AX más AY, pues es justamente el vector de donde salí. Ahora, esto es una notación vectorial completamente, pero se puede hacer una taquigrafía y escribir en lugar del vector AX y el vector AY simplemente las magnitudes del vector AX y el vector AY. Y eso es lo que me da esta notación por componentes, pero este AX, AY son números. Ahora bien, entre los errores más comunes es, por ejemplo, escribir esto, el vector a la izquierda abajo. El vector A es igual a paréntesis, vector AX, vector AY. Y otro error común es escribir que el vector A es igual a AX más AY sin especificar que son vectores, y así son números. Vean, pues aquí hay un estudiante que está sorprendido de esos errores que no hay que cometer, hay que evitarlos, ¿verdad? Bueno, para terminar de entender lo que significan las componentes, tenemos que usar un poco de trigonometría. Bueno, con el vector verde, el rojo y el amarillo, o sea, las componentes del vector amarillo A, construyo un triángulo rectángulo.
en donde los 60 grados están ahí representados. Y vean ustedes que estoy hablando del cateto opuesto de 60 grados. Por lo tanto, será A por seno de 60. Y el rojo viene siendo el cateto adyacente, por lo tanto será A por coseno de 60. Hay que recordar un poquito de trigonometría. Solamente acuérdense ustedes que A sin raya de vector es la magnitud del vector A. Y ahora sí podemos aclarar. AX es el largo del vector AX, que es A por coseno de 60. Y AY es el largo del vector AY, o sea, A seno de 60. Entonces ahora sí ya entendemos completamente que el vector A con AX, AY, en realidad es el vector A coseno de 60, A seno de 60. Estas se denominan proyecciones ortogonales algebraicas sobre X y Y, lo cual quiere decir que son los números que representan los módulos de esos vectores en X y en Y respectivamente. Bueno, vean ustedes, otra vez, A es la magnitud del vector A y ahí están dibujadas y escritas lo que representan cada una de las componentes. El módulo, recuerden que se puede sacar por teorema de Pitágoras. En este caso es el largo del vector x elevado al cuadrado más el largo del vector ay elevado al cuadrado. Por supuesto, pueden sustituir a seno de 60 y a coseno de 60. Esto se cumple para cualquier cuadrante. Por ejemplo, si yo tengo que θ es igual a 200 grados, medido positivamente a partir del eje X positivo, entonces ahí está el vector amarillo. ¿Y cómo le hago yo para obtener las componentes? Pues en AX es A coseno θ. Igual que hace un momento habíamos dicho en el triángulo rectángulo. Y AY es A seno de θ. Observen ustedes que entre esos dos vectores forman el vector original. O lo puedo yo escribir como AX, AY, o A coseno θ, A seno θ. Aquí hay una cuestión. El coseno de 200 y el seno de 200 grados van a ser negativos. Pero yo debo de escribirlo así. ¿Por qué? Porque hasta que obtenga yo la multiplicación de A, lo que valga A, ¿verdad? Algún número. Siempre es positivo porque es la raíz cuadrada de un número positivo. La parte positiva se toma. Entonces el vector A es A coseno de 200 y A seno de 200. Bueno, pero ¿qué tal si yo quiero usar el ángulo pequeñito, ya sea 70 grados o 20 grados? Bueno, si yo voy a usar 20 o 70 grados, tengo que meter los signos a mano, es decir, inventarlos, porque debo decir, como las componentes están sobre la parte negativa, pues entonces deben ser negativas. Y escribo menos A coseno de phi menos A seno de phi, ¿verdad? Ahí está, por ejemplo, para 20 grados, esto está hecho para 20 grados, menos A coseno de 20 grados, menos A seno de 20 grados, y con eso ya obtengo yo las componentes del vector A. Ahora, si fuera el de 70 grados, sería un poco diferente, porque si observan ustedes los 70 grados, ¿dónde están colocados? Entonces la componente en X deberá ser menos A por seno de 70 grados y la componente en Y ahora tendrá coseno. O sea, tenemos que tener cuidado si usamos no el ángulo positivo completo, sino los ángulos pequeñitos menores de 90, que son los que siempre nos gustan. Bueno, hasta la próxima. Muchas gracias.